O sea, que las cifras que dicen que 300 personas fallecieron en todo el sector es completamente Aquí mentiras. se murió toda la gente. ¿Qué pasó? Si vi a alguien más, te lo prometo. ¿Escuchaste? Sí, hablaron. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Nos encontramos ahorita en un lugar donde en junio del 2018 hubo una tragedia. Ahorita vamos a entrar. Ya nos comentaron varias personas que han pasado cosas muy extrañas. Ahorita venía una familia bajando y nos dijeron de que les comenzaron a tirar piedras. Pasamos a una gasolinera también y nos reportaron que han visto varias cosas muy extrañas aquí en el sector. Vamos a entrar. El problema es de que está lloviendo un poco. Vamos a ver si podemos grabar y vamos a hacer un recorrido a ver qué encontramos. Lo vamos a hacer con todo el respeto porque las cifras de muertos varían. La cifra supuestamente oficial es de más de 300 personas fallecidas en este sector, pero la gente que vivió en este lugar dice que más de 1000 personas fallecidas. Entonces vamos a hacer un recorrido aquí a ver qué encontramos. Que esto que quede bien claro, lo vamos a hacer con todo el respeto posible. A ver qué encontramos, amigos. Buenas. Es que la verdad no sé si alguien está viviendo aquí. Buenas tardes. No sabemos si falleció alguien aquí, pero todavía hay un montón de cosas. Está la cama. Como les digo, lo vamos a hacer con todo el respeto. Ahorita empezó a llover. Si llueve más nos vamos a tener que ir porque puede que caiga agua del volcán para acá. ¿Cómo fue que se llama lo que traía? Lo que dijo él. Ay, no me recuerdo. Es una especie una como mezcla de lodo, ajá. lodo y azufre. Entonces vamos a continuar todo lo que se pueda grabar. Buenas. Permiso. Miren donde todo, como cuando se enterró vos la casa, como medio metro. Un poquito más, tal vez. Ay, mira que así está completamente enterrada, mira. Sí, ya. Híjole, las casas de aquí sí están completamente... Una cama. Aquí estaba un baño. Solo aquí pueden tener la idea ¿De cuánto se enterró? la casa.
Es impresionante, la verdad. Las casas están completamente enterradas. ¿Cuánto puede medir esto? Unos 2 metros, 2 metros y medio. Y está completamente enterrada. Pérdida total. Y no sabemos si todavía hay víctimas enterradas aquí. Está viendo un poquito más. Caminemos para allá. Hijo de la madre, sí está como tristón aquí. Sí. Da como un poco de tristeza. Como les dije en un principio, las cifras supuestamente oficiales fueron más de 300 fallecidos, pero las cifras que manejan las personas son más de 1000 fallecidos en el lugar. Y hasta cuesta caminar, vamos. Sí. Ahorita estamos empezando el recorrido de donde fue la tragedia más grande del volcán de fuego. El problema es que empezó a llover y nos advirtieron muchas personas de que si llovía nos fuéramos del lugar porque puede venir lodo con lava. No sabemos qué hacer. ¿Vos qué decís, Danilo? Esperemos si quieres que... Esperemos un rato, ¿verdad? Ajá. Igual aquí estamos como a unos 20 metros del carro. Ajá. Sí se siente un ambiente bien triste, silencio, las casas completamente enterradas, supongo, así como esta. ¿Me enfocar? Es una casa de 2 niveles y uno va caminando y como que fuera solo de un nivel. Vamos a esperar un poco más para ver si baja la lluvia porque quiero hacer unas pruebas y ojalá que baje la lluvia. Ahorita Está bajando. ya está cesando un poco porque sí les quiero enseñar porque es impactante. La verdad es bien impactante lo que pasó en este lugar. Venía a sentir el olor aquí. Se siente enfermo, ¿A qué huele? como que podrido. Como muerto. Sí. Siente el olor a animal muerto. Animal muerto o carne en descomposición. Una Biblia. Me han dicho que muchas personas nos han dicho que no toquemos las cosas, pero el libro del Mormón. Ahí se sentía un olor como a putrefacción, bien fuerte. Aquí ya no. Aquí. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué extraño. Qué raro. Ten cuidado. Positivo, hay que tener cuidado aquí con los insectos también. Sí, pero qué raro Qué que raro, sí. no porque vimos se nada. mira. Y solo se oía el zumbido. Solo se oía el zumbido bien fuerte, pero no se miraba nada. Y lo raro que se quedó aquí y no se ve dónde está. Sí, cabal fue cuando yo quise entrar. Ajá. Voy a pasar otra vez, grabame. Bien. Qué raro me pareció eso. Un sonido como de abeja, pero no había absolutamente nada. Los niveles están a 0. Se siente bastante calor, yo sudando estoy.
No venimos a molestar. Queremos ver si alguien necesita ayuda. Perdí toda mi familia, ¿Cuánta familia perdió usted? 50. Pero mire, y los reportes dicen de que 300 personas fallecieron aquí. Solo ese cuento. Espérenme, voy a... ¿Esa era su casa? Ahí era la casa de mi mamá. Ahí, por ahí están todavía enterrados los dos. Todavía me faltan dos. Usted fue la que puso las banderas con las zonas ahí. ¿Y dónde estaba? Esa era la casa de su mamá, la verde. No, ahí donde pasaron ustedes. Ahí ven. Ahí era la casa de mi mamá. La casa de mi sobrina, la otra mi sobrina, la otra mi hermano, la otra mi hermano, la otra mi hermana, la otra mi hermana. Aquí se quedaron todos. ¿Y por qué no han buscado los cuerpos? Solo encontramos 38. Todavía me falta una mi hija, me falta mi nieto, falta mi hermana la que se sigue de mí, falta la otra mi hermana chiquita con su nena. Esa era mi casa, aquí era mi casa. Mire cómo quedaron las láminas, mire cómo quedaron las camas. Es triste y lamentable todo esto que pasó, porque yo que viví en carne propia esta tragedia no se la deseo a nadie, porque yo me quedé a medio callejón, por allá por donde está aquella casa. Ve, cuando vi que todo se enterró aquí, yo gritaba y le decía a nuestro Señor que qué iba a hacer conmigo, porque ya toda mi familia se había quedado enterrada. Mis sobrinos de ahí de esa casa se quemaron, y la otra mi hermana se quemó, otra mi sobrina se quedó ahí atrapada con su esposo y sus hijos. O sea que solo usted, de los familiares, fueron 50 familiares desaparecidos. O sea que las cifras que dicen que 300 personas fallecieron en todo el sector es completamente Aquí mentiras. se murió toda la gente. ¿Hasta dónde terminaba la colonia? ¿En dónde empezaba la colonia? Desde allá donde estaba la escuela para abajo, pero toda la gente de todo de aquí, ¿ven? Todo lo de aquí fue que se murió. No, ahora, desde allá para abajo toda la gente está viva. De esas casas está viva la gente, desde allá de la entrada toda está viva la gente. De allá de la iglesia se murieron 18 porque se vinieron para acá, para el callejón. Usted lleva aproximadamente 7 meses viviendo aquí y no ha recibido ningún tipo de ayuda. Yo no quisiera ni recordar. No, me imagino. Mire, y vamos a seguir dando una vuelta aquí. ¿Cuál es su número de teléfono? Por cualquier cosa, mire, uno nunca sabe hasta dónde va a llegar el video, ¿verdad? Así que por si alguien quiere ayudar, ¿tiene algún número de teléfono? Mi número de teléfono es el 4911-4387. ¿Cuál es su nombre? Eufemia García Espeta. Sí, como le digo, yo no le prometo ayuda económica, pero sí le... Mira que ahorita da miedo, porque fíjese que ahorita se están bajando los coyotes y aquí se han venido a estar, y eso sí da miedo, porque eso sí se lo comen a uno. Sí, y pues. es triste y lamentable, porque mi chuchito que yo tenía, mi chuco, desapareció. Tenía mi perrito y él desapareció. Parece que los coyotes se lo llevaron. ¿Por qué cesaron los trabajos de desentierro? ¿No sabe? Porque digamos el cocode y los de, digamos, de esos de los que están, digamos, cerca del, ya de con el presidente directamente, dice que están, de que ellos van a meter y que van a meter, que primero van a hacer la carretera. Mire, ya la carretera eso es lo ya extraño. La carretera, hay maquinaria grande. Hay maquinaria bien grande construyendo y ya está casi terminada. ¿Y aquí? todas las ayudas Aquí- se mandaron aquí- a otros aquí países, fue- mire, aquí para fue- la carretera sirvió todo. Ahorita Aquí- van a hacer puentes allá abajo, puente aquí, puente hasta allá que están reparando. Mientras de que toda la gente todavía está enterrada aquí. ¿Cuánta gente calcula usted que está enterrada en todo esto? Aquí hay como 86 personas. 86 personas Más le en ese todos sector. los que se desaparecieron, que se los llevó la correntada a saber ni hasta dónde. Aquí sí, me imagino que rescataron a todos. Está un gran agujero. ...3 de junio...
Descanse en paz. Silveria Hernández. Catástrofe 3 de junio a las 3:10 p.m. Qué triste. Vamos a hacer un poco de tiempo en una de las casas. Para ver si podemos pasar de noche. Pero sí, ya da un poquito de miedo grabar porque sí, no voy a hacer que allá arriba esté lloviendo más fuerte y te venga una correntada de lodo con azufre. Bueno, vamos a empezar la investigación. Son aproximadamente las 7 menos 15 minutos. Vamos a empezar porque dejó de llover. Nos comenta una persona que ha venido a este sector que a 2 casas al lado derecho ven un hombre, ¿verdad? Sí, un hombre que es tímido, entonces vamos a ir a hacer pruebas al lugar a ver qué encontramos. Sí, ¿no? Bueno, me imagino que esta es una. Empecé a ver, te dije. Vamos. Sí, es cierto. Pero aquí no se puede entrar. Bien, sí se puede. Me imagino que es esta. Buenas noches. Aquí es donde han visto a un señor que dicen que es como tímido. Buenas noches, permiso. Buenas noches. No miramos absolutamente nada. ¿Ya estoy grabando? Vamos a grabar. No se mira nada. Voy a apagar la visión nocturna. Esto es lo que vemos. Los niveles de campos electromagnéticos están bien. No hay ningún incremento. Me da un poco de cosa entrar aquí, la verdad. Hay muchas cosas, camas. No tengo ni la menor idea de qué hay arriba de nosotros, si hay arena. Si hay alguien aquí que necesite algún tipo de ayuda, puede hacer algún sonido, tocar el aparato que tengo en mis manos. Hay una cama, ven a ver. Mira. ¿La miras? Sí. Hay una cama, una silla. Miren, ¿te acuerdan de la película Silent Hill? Todo esto es neblina. Vamos a caminar donde está la neblina. Lo extraño es de que casi son las 7 de la noche y está bien claro. Entonces, vamos a hacer unas pruebas ahorita. Pero sí se ve bien tétrico, la verdad. ¿Vos qué decís? ¿Entramos ahí o no? Está como muy torcida la casa, subamos. Ojalá que no nos caigamos. Sí, la verdad me da un poco de miedo. Sí, no me quiero arriesgar. Está muy torcido el piso. Ya se ve una cama. Sí, no me quiero arriesgar. Quería entrar, pero sí está con una inclinación el suelo, así que por precaución mejor no. Pero ahí se ven unas camas.
Vamos a la casa donde sentimos el olor a la putrefacción, que olía así bien raro. Donde escuchamos el zumbido, que no le hallamos explicaciones de zumbido. Realmente fue algo así bien, nos dejó... Sí, yo me asusté porque pensé que era que una abeja me quería atacar, pero no vimos absolutamente nada. Solo se escuchaba el sonido. Se escuchaba no el lo sonido, pero podíamos se ver. escuchó bien fuerte. Niveles de cero. Sí, puede estar aquí. ¿Será que es ahí? Sí, aquí creo que es. Sí, tienes que cuidado porque hay un alambre. Yo me pierdo aquí, seguro que aquí fue donde... No, aquí no fue. Estas son otras casas. Lamentablemente trajimos una linterna, pero le vamos a dar así, solo viendo con la visión nocturna. Pero sí como que me siento como un poco desubicado, porque estábamos seguros que aquí habíamos encontrado una casa donde sentíamos el olor como a putrefacción y no es aquí. Todo lo que está aquí abajo son casas. Si hay alguien aquí que escucha mi voz y necesite ayuda, por favor venga y haremos todo lo posible para ayudarlo. No venimos a sacar a nadie de su casa, pero aquí pasó una tragedia el 3 de junio y hay muchos cuerpos enterrados todavía. Si hay alguien que escucha mi voz, por favor que haga un sonido. Realmente por la neblina no se ve absolutamente nada. Casi no se ve. Cuidado. Ahí están las coronas. Las banderas. Buenas noches. ¿Hay alguien en casa? Buenas noches. Se escucha como un movimiento, ¿verdad? Sí. Estoy sintiendo mucho escalofrío. ¿Sí? Sí, bastante escalofrío. Vamos. Vamos a... No sé si es cuestión del aire, pero no siento aire. Sí hay aire. Sí, Sí hay aire. Sí hay aire. sí es aire. Vamos. Vamos a entrar a tu casa, permiso. Yo creo que esto antes era una tienda, fíjate. Sí, aquí es. ¿Por qué se siente tanto? Bueno, posiblemente puede ser algún animal que esté muerto, pero, Sí, es bastante pero feo. huele demasiado a descomposición, a un cuerpo ya que está en estado de... De descomposición. Son gotas. Increíble cómo huele de feo. ¿Y solo aquí? Pero fíjate que estoy enfocando. Bueno, quería revisar después porque no
Híjole. Buenas, ¿hay alguien aquí? Con permiso. Con permiso. Hay un ropero. Si hay alguien aquí que necesita ayuda, por favor, ¿puede hacer algún sonido? El problema es que hay gotas de la lluvia. ¿Puedes hacer un sonido más fuerte, por favor? Vamos. Creo que aquí sería un buen lugar para usar el Spirit Box. Yo pienso que este es uno de los mejores lugares. Vamos. Sí, se siente bien fuerte. Silencio. Danilo, silencio. Ahora lo raro es por qué aquí no se siente el olor a putrefacción. Estamos a la par. Si hay un animal muerto, saca un olor muy fuerte. Porque solo al salir del cuarto se siente el olor. Como te decía, eso en ese lugar ahí. Curioso, la verdad. Y otra cosa rara, y siento bien raro, es que cuando caminamos sobre algo aguado. ¿Te has dado cuenta? Entonces da un poquito de cosa porque no sabemos si hay un agujero o algo así. Una peluca de payaso. Vamos, ya empezó a llover otra vez, qué mal. Vamos a otra casa. Híjole, ya casi no se ve absolutamente nada ni con la visión nocturna. ¿Lo grabaste? Sí. Si quieres acá tu linterna. Sí, para que no me pase lo mismo. Ya no se mira absolutamente nada. Qué miedo.
Ya no se mira nada. Esto es la visión nocturna. Con la visión nocturna no miramos absolutamente nada. ¿Hay alguna otra casa que podamos entrar aquí en el camino? Ya no, ¿verdad? No. Sí, yo creo que hasta aquí vamos a llegar porque no miro nada. Con la cámara no miro nada, vos. Vamos a ver cómo se mira con la tuya. ¿Se mira para allá? Nada. Híjole, sí no se mira absolutamente nada. Sí no se mira nada. Tenemos un problema ahorita aquí. Que no se mira absolutamente nada. Está lleno de neblina. No se ve nada. Está completamente oscuro. Ahí viene Danilo, casi no se ve. Baja tu linterna. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar así porque no se ve absolutamente nada. No hay nada en los medidores. Ahorita de regreso vamos a hacer unas pruebas con el Spirit Box. No sé, pero vos, Danilo, no sé si te está pasando lo mismo. A mí me está faltando como el aire. ¿Te está pasando a vos lo mismo? No es que Fatigado. como fatigado. Sí, hace falta un poquito, pero es tal vez por el mismo clima, tal vez por lo caliente. O tal vez porque Ajá, estamos haciendo caminando, doble pero esfuerzo. sí estamos, yo me siento como fatigado. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero como les digo, no se mira absolutamente nada. Está comenzando a ver. Sí. Antes de grabar, No. respiración. Tengo un aparato en mis manos. ¿Lo escuchaste? Así. Hablaron. Sí. Hablaron. Ja, se me hizo la piel. Y no hay nadie, No vos. hay nadie. Hablaron, ¿Lo escuchaste? pero fueron varias voces. Hablaron, Sí. hablaron. Lo escuchamos claro. Y los dos al mismo tiempo. Escuché varias voces. Pero es la de una mujer la que más se escucha. La de una mujer es la que más escucha. Qué feo se siente saber que no hay nadie, absolutamente nadie a los alrededores y escuchar voces. No hay nadie. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Te escuchamos. Escuchamos voces. Y sin el Spirit Box. Escuchamos una voz. Y por este aparato se puede escuchar más claro. ¿Nos puede decir el nombre de la persona que está aquí?
no te venimos a molestar, no te venimos a sacar de tu casa, pero si escuchas este sonido, acércate a mí y habla. Queremos saber cuál es tu nombre. Atrás tuya pasó una lucecita, como las otras veces. Pasó para allá. ¿Seguro que no fue insecto? No. Sería revisarlo. Porque Pero igual, es que aquí también hay que tener cuidado porque hay mucho polvo, sí. Pero salió detrás tuya y se fue para mano, o sea, a tu izquierda y a mi derecha. Como la otra vez. Y se fue para allá. Para allá. ¿Hay alguien aquí adentro? Si hay alguien aquí adentro, puede hablarnos. ¿Nos puedes tirar una piedra pequeña para saber que estás aquí con nosotros? Lamentablemente se vino muy fuerte el agua, así que solo vamos a hacer pruebas aquí y creo que nos vamos a retirar. Nos vamos a retirar no porque queramos, sino que es por seguridad de nosotros. Vamos a estar aquí en esta casa donde hay varias cosas, hay una cama. ¿Pasemos? Buenas noches. Ahorita se va a escuchar mucho ruido, pero es que está lloviendo, entonces se va a escuchar mucho ruido. Voy a tratar de hablar fuerte. No se ve absolutamente nada. Si hay alguien aquí que nos quiera decir algo, por favor, por este medio se puede comunicar. Pues verde. Puedo. Algo así. Puedo. Pero es la primera voz que captamos. Gracias, no te escuché muy bien. ¿Puedes volver a repetir? Yo creo, Danilo, que vamos a parar aquí. Ya está lloviendo muy fuerte. Creo que vamos a parar. Mejor paremos. No va a ser que nos vaya a pasar algo. Cerremos aquí mejor. Sí, va. Sí. Tráete la lámpara, por favor. Puedo, serio. Nos vamos a ir. Está lloviendo muy fuerte. Ya que nos vamos. Sí, nos vamos. No va a ser que nos pase algo. Bueno, lamentablemente ya no podemos seguir investigando aquí en la zona cero. Se vino muy fuerte el agua y no va a ser que venga alguna correntada del volcán. Escuchamos voces, la verdad. No tendrían que haber voces aquí porque no hay absolutamente nadie. Por favor, si ustedes escucharon algo, escríbanos en los comentarios. La verdad es un lugar Muy tétrico de noche. triste y había una neblina muy fuerte. Queríamos estar más tiempo porque trajimos para grabar casi toda la noche. Sentí como frío, Ajá. ¿verdad? Como que algo pasó. Y yo no me puedo mover. ¿Qué pasó? Aquí a la puerta, sí, sí. Ay, Dios mío, aquí pasó. Se siente, ajá. Mejor, vámonos, me dio miedo, de verdad, sí me dio miedo. Mira, otra vez. Pero escuchamos una voz aquí con el Spirit Box. Y mira, y es que solo se siente aquí abajo. Aquí en medio de nosotros. Solo aquí. Ajá, y aquí está. Aquí está, ¿Sí? aquí está. Bueno, feo la verdad. Gracias por vernos. Por favor, suscríbanse al canal, compartan nuestros videos. Lamentablemente, como les digo, de todo corazón queríamos hacer más larga la investigación, pero está lloviendo muy fuerte. Así que nos vamos de la zona cero. Un lugar increíble. Da hasta sensación de tristeza, pero bueno, nos vemos, jóvenes, en otro video. Feliz noche. Feliz noche y compartan los videos, por favor, eso nos ayuda bastante. Vamos. Pero Sí, se siente feo la... ¿Para dónde pasó? Para allá, ¿Para dónde pasó? para allá, de aquí para allá. De aquí adentro. De aquí para allá, como que nos estaban viendo, viejo.
Sí, vámonos. La verdad sí se siente raro. Y ya empezó a llover. Vámonos. Tenés la llave lista del carro, ¿verdad? Espérate. ¿Qué pasó? Si vi a alguien más, te lo prometo. ¿Pero cómo lo viste? ¿Es como sombra? Era una sombra, viejo. Pero nos estaba viendo, yo lo vi. Se los juro que se sentía bien raro. Yo lo vi. Nos estaba viendo y pasó de un lado para otro. Y se metió al donde no hay Al nada. monte donde no hay nada. Por eso cuando salí me quedé y dije, Gilberto, mejor vámonos. Y sí me asusté, man. No, y es que... Vámonos mejor. Vámonos. La corriente de aire, el Spirit Box solo ahí hizo algo. Estamos completamente mojados. Bueno, hoy sí nos despedimos, jóvenes. Feliz noche. Sí, feliz noche. Espero que les haya gustado este pequeño video. Nos vemos en otro. Feliz noche.